Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. Insaciables. Me apresuré a la sala de reuniones. Mis 6 extremidades inferiores se movían en un galope rápido mientras hacía anotaciones finales en la tableta de datos sujeta a una extremidad delantera. Las reuniones de primer contacto eran raras, a pesar del tamaño de la Federación Aliada, y poder participar en una era un honor increíble. También solía ser un desastre, porque no hay expertos, y cualquier asignado tiene que reaprender los protocolos de primer contacto. A mí me habían asignado las evaluaciones nutricionales, y hasta ese momento había avanzado poco para la primera reunión, a la cual ya llegaba tarde. Después de que toxicología terminara su trabajo, era mi tarea revisar qué alimentos disponibles entre las especies miembros actuales serían compatibles con estos humanos. Estaban basados en carbón, compuestos en su mayoría por agua, y provenientes de un mundo rico en plantas. Inicialmente supuse que eran principalmente herbívoros, pero luego vi una nota que indicaba que eran omnívoros, que consumían especies de manada. Eso lo volvió más complejo, pero nada demasiado terrible hasta que noté que requerían minerales como magnesio, fosfato, y que con frecuencia añadían rocas de cloruro de sodio a sus alimentos. Así que los minerales también tenían que agregarse a la lista, lo cual me hizo volver al principio de todos los alimentos disponibles que no los envenenarían. Para cuando finalmente seleccioné algunos alimentos iniciales para la reunión, iba mucho más tarde de lo que había esperado. Finalmente, después de elegir unas últimas piezas, llegué a la sala de reuniones. Me tomé un momento para recomponerme, hacer confirmaciones finales en mi tableta, y luego abrí la puerta. Los informes que había recibido estaban incompletos y tendría que asegurarme de anotarlo después. Me habían dicho que eran bípedos, con parches de pelo, omnívoros y compuestos mayormente de agua. Pero lo que tenía frente a mí eran los ojos orientados hacia adelante de un depredador que estaba de pie y mostrando los dientes. Dientes que destrozaban cualquier expectativa que hubiera tenido para estas reuniones. Tenía incisivos, caninos y molares, y su boca era ligeramente más pequeña de lo que había podido calcular cuando leí que tenían mejillas para contener la comida. Perdón por llegar tarde. Espero que no haya esperado demasiado. Mi nombre es Skritrax. Supongo que usted es el embajador Ramadi. Esperaba que mi traductor transmitiera la disculpa en mis palabras, pero por ahora no podía preocuparme demasiado por eso. Tomé asiento y el embajador humano hizo lo mismo, aparentemente esperando hasta que yo lo hiciera. Sí, es correcto, y no se preocupe. He llegado a entender que el informe que envié antes de esta reunión fue difícil. Mi traductor transmitió una ligera inflexión de algo, tanto sarcasmo como arrepentimiento. Su rostro, sin embargo, se retorcía y ondulaba mientras pequeños músculos se movían y se contraían bajo su piel. No era la única especie con rasgos faciales así, pero siempre resultaba algo inquietante verlo en acción cuando uno no lo espera. Una vez que estuve completamente acomodado y los controles de la sala estuvieron activos, respondí. Nada terrible, se lo aseguro. Solo fue difícil reducirlo a unas pocas cosas. Presioné una serie de botones y una cinta transportadora con 20 bandejas de comida entró a la sala. Un asistente también entró y se colocó cerca del humano, preparado para limpiar después o ayudarlo según fuera necesario. Espero que me perdone por la amplia selección, y por favor dígame si esto es demasiado, pero he elegido un curso variado de algunas comidas tradicionales que creo que podría disfrutar. El humano miró cada plato por turno. Su rostro se movía mientras los observaba, pero finalmente adoptó una expresión que juntó ligeramente los pequeños parches de pelo y los bajó un poco sobre sus ojos. ¿Eso es todo? No se preocupe, no pensaba llenarlo completamente de comida en nuestra primera reunión. Esto será todo lo que revisaremos hoy. Simplemente dígame qué le parece cada plato a medida que avancemos. Ya estaba notando que la presencia de mejillas parecía ser algo engañosa. Su rostro pareció inclinarse hacia abajo, con las comisuras de la boca más pronunciadas, lo cual interpreté como una buena señal.
El embajador Ramadi se cubrió con una tela. Intentamos probar varios utensilios, pero sus múltiples dedos cortos excluían a la mayoría. Así que terminamos usando sus utensilios tradicionales para comer. Cuando tomó el cuchillo, tanto el asistente como yo nos quedamos congelados. Había visto la nota de la especie que era algo agresiva y propensa al combate y a la violencia, pero esto era sin precedentes. Y entonces movió el cuchillo hacia la comida y comenzó a cortar el primer plato. Una larva de tarfan envuelta en algas de Galmar. Para cuando me di cuenta de que el cuchillo no era para defensa, sino para comer, ya había terminado de cortar. Tendría que hablar con la Oficina de Asuntos Culturales y avisarles de los posibles problemas que podríamos tener si para ellos un arma también era un utensilio. El embajador comió el plato y luego se limpió delicadamente el rostro con la tela, algo que anoté para mi informe posterior. ¿Algunas opiniones sobre el plato? Era muy amarga. No estoy seguro de que me haya gustado. Entendido. Lo anotaré en nuestros archivos. El resto del tiempo transcurrió de manera muy similar. El embajador comía cada plato en 1 o 2 bocados y luego me decía lo que pensaba. No era muy fanático de muchos de nuestros alimentos, pero eso no era demasiado sorprendente. Terminamos la reunión después del último plato. Ambos nos retiramos para completar nuestros respectivos informes de la interacción. Contacté con la Oficina de Cultura y les hablé sobre los utensilios arma. Redacté algunas notas para futuros primeros contactos sobre la necesidad de un análisis y comprensión más profundo de las descripciones y composiciones, y entonces recibí un mensaje muy urgente en mi bandeja de entrada. Parecía que solicitaban mi presencia inmediatamente en la cafetería de la estación. Cuando llegué vi a un pequeño grupo reunido alrededor de una mesa, aparentemente observando alguna escena. Encontré a mi jefe, quien captó mi mirada y señaló que, en efecto, aquello era algo para lo que me habían llamado. Cuando me acerqué, vislumbré al embajador con el que acababa de hablar, con la cabeza inclinada hacia la mesa. Frente a él había varias comidas, y con horror creciente me di cuenta de que muchas se consideraban venenosas y todas estaban disponibles en cantidades bastante grandes. Me abrí paso entre la gente, ya sacando mi tableta para llamar a los servicios de emergencia, cuando finalmente vi al embajador de cerca, y parecía casi exactamente igual que antes. El embajador levantó la vista y al verme agitó una de sus extremidades. Lo siento, pero la reunión no tenía mucha comida y me muero de hambre. Habíamos revisado si algunos alimentos distintos eran aptos para el consumo. Así que, por favor, perdóneme por no consultarlo primero. Mañana le daré un informe completo con mi opinión sobre estos. Embajador, muchos de estos se consideran venenosos para su especie. Por favor, acompáñame a la sala médica para al menos confirmar que no sufrirá daños ni quedará incapacitado. No hace falta. Es lo que intentaba explicar antes. Enviamos algunos de los alimentos que comemos a sus expertos en toxicología, y ellos seguían regresándolos tratando de contradecirnos. El embajador levantó una extremidad que sostenía la tableta de datos y presionó algunos comandos. Ya le he mandado el informe que les mandamos. Siéntase libre de usar ese en su lugar. Estaba a punto de abrirlo en mi tableta cuando mi ojo se posó en uno de los platos. Era el primero, la larva tarfan en algas Galmar. Perdóneme, embajador, pero tenía la impresión de que este alimento en particular no le había gustado. ¿Esto? Al principio no, pero es solo porque parece ser más bien un gusto adquirido. No está nada mal, solo hay que acostumbrarse. Aún así, llamé a los servicios de emergencia para que estuvieran en espera, pero la negativa absoluta del embajador significó que solo podían quedarse a un lado observando y esperando a ver si el humano reaccionaba de repente. Regresé a mi oficina y revisé el archivo, sin sentirme del todo preparado para ello. Según el informe de la embajada humana, los humanos podían consumir prácticamente cualquier material vegetal o animal, salvo las sustancias más duras o densas. Incluso en esos casos podían prepararlas de diferentes maneras para cambiar eso, ya que poseían una fuerza de mordida considerable. Los informes de toxicología incluían una lista de venenos clase 4 que los humanos aparentemente consideran una especia
algo que añadían para dar sabor a las comidas, o incluso lo usan específicamente por sus propiedades venenosas. Cafeína, nicotina, capsaicina, mentol, alcohol. La lista seguía y seguía, y la realidad empezó a sentarse. Encontrar algo que esta especie no pudiera comer sería un desafío mucho mayor para mi trabajo. Cuando vi la cantidad de comida que eran capaces de ingerir, comprendí que el embajador no había estado mostrando placer cuando su rostro parecía apuntar hacia abajo. Apenas le había dado suficiente comida para contar como una comida completa. Finalmente busqué qué significaba gusto adquirido. Al parecer, entre los humanos, esta es una frase para algo que no sabe bien las primeras veces que lo comes, lo que significa que, sin importar su opinión inicial sobre un plato, eso no quiere decir que no les vaya a gustar después. Exasperado, presenté una queja a toxicología por no haber transmitido información vital y me preparé para pasar el resto de mi ciclo de descanso tratando de encontrar diferentes alimentos que, con suerte, pusieran a prueba los límites de su apetito. Casi como un pensamiento de último momento, envió un mensaje al Departamento de Relaciones Comerciales para informarles sobre nuestra nueva adición insaciable a la alianza. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.